buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Les mandamos un abrazote desde este lugar. Espero que puedan tener un tiempo, un domingo en el que usted pueda expresar alabanzas al Señor, darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos sean todos. Espero que hoy puedan adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Que la presencia del Señor, que el Espíritu Santo esté en sus hogares, en cada uno de ustedes, y podamos disfrutar de este tiempo. Bienvenidos. ¿Y qué les parece si expresamos con una oración a nuestro Dios lo mucho que lo amamos, lo mucho que estamos agradecidos por su presencia, por su palabra, por su compañía a lo largo de toda esta semana, mis hermanos queridos? Así que yo les pido que se pongan de pie, que centren su atención en Cristo Jesús, que levanten una hermosa oración y vamos a continuar adorando a nuestro Dios, cantando alabanzas maravillosas. Señor, gracias, mi Dios. Gracias, Padre querido, por todo lo que has hecho en nosotros, Señor. Gracias porque esta semana, sin duda alguna, fuiste tú el que estuvo con nosotros. Fuiste tú, Espíritu Santo, caminando, yendo con nosotros, susurrándonos al oído, guiándonos a la verdad. Eres tú quien nos ayuda, quien nos da inteligencia, sabiduría para poder seguir adelante. Gracias, Padre querido, por enviar esos ángeles maravillosos a cuidarnos a cada uno de nosotros. Gracias por todas esas cosas hermosas que haces en nuestras vidas. Gracias por amarnos, y hoy traemos gratitud, honra, alabanza, adoración al Dios que lo merece todo. Disfruta de la alabanza, Señor. Disfruta del corazón de tu iglesia que hoy se levanta, canta y levanta adoración al único Rey poderoso, al Dios maravilloso, al Dios eterno, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Escucharé tu voz. Si me
infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste a la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú que fuiste y es, que por siempre serás, viviré por tu gloria. Correré, harta fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor. Mi Dios, la gloria te daré, Jesús. En Dios somos libres, en nosotros tú vives. Tú nos viste aquí antes de resucitar y entregarnos tu promesa. Y correré, harto fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor. Mi Dios, la gloria te daré. Y correré, con mi vida te alabaré, tu nombre famoso haré. Mi Dios, la gloria te daré, Jesús. De alabar y correré, arde fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor. Mi Dios, la gloria te daré. Y correré, con mi vida te alabaré, tu nombre famoso haré. Mi Dios, la gloria te daré, Jesús, 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 vendrá.
ti, postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Solo a ti, Jesús. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Oh, con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Decláralo con tu voz, dile a ti, solo a ti, Señor, solo a ti, Señor. Te quiero conocer.
quiero conocer, más de ti conocer. a ti me rindo, Jesús. Nos rendimos a ti, más de ti conocer. Solo a ti queremos conocerte, Padre, y entregarte todo lo que somos. Ven, Jesús, ven, Jesús, y habita en nuestros corazones. Amén. Muy bien, bienvenidos sean todos, espero que hayan podido adorar a nuestro Dios de una manera extraordinaria. Hoy quiero comenzar con una serie de predicaciones que sé que nos van a ayudar muchísimo, hermanos queridos, a ir a ese nuevo avivamiento, un nuevo despertar, cosas nuevas que Dios tiene para con nosotros. Y he puesto como título a estas prédicas, llenándonos de su Espíritu. Obviamente refiriéndome al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Hoy me parece, mis hermanos queridos, que como personas de manera individual, pero como iglesia, necesitamos un nuevo despertar, necesitamos un avivamiento. De repente nuestras vidas comienzan a estancarse, no podemos salir de ahí, pero el Señor viene, ¿verdad? Hoy nos dice, necesitas un nuevo despertar, un avivamiento, cosas nuevas a tu vida, y el único que puede llevarnos a ese avivamiento es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Saben? Cada uno de nosotros como cristianos, ¿verdad? O como personas, debemos de comprender que en esta tierra, estamos en esta tierra con un propósito mucho mayor del que pensamos, mis queridos hermanos. La mayoría de las personas piensan de esta manera, piensan que su propósito en la vida es estudiar una carrera, graduarse como ingenieros, como médicos, como arquitectos, como maestros. Otros piensan que el propósito de su vida es ser, artistas, deportistas, etcétera. Otros piensan que su propósito ha sido venir y colocar nuevas empresas, tener éxito, ganar mucho dinero. El propósito de algunas personas se convierte en, en amar a sus padres, ¿verdad? En agradar a sus padres, en hacer todo lo que sus padres digan o todo lo que las personas desean. Pero en realidad ese no es el propósito mayor de nuestra vida. Si bien está correcto o es bueno que cada uno de nosotros desee este tipo de cosas como una carrera, como tener una empresa, como crecer, ¿verdad? Como personas, ese no es en realidad nuestro propósito mayor. Hay algo mucho más grande. De repente las personas piensan que en esa carrera, que en ese trabajo, que en esa empresa, que con ese dinero, que con esa casa, ¿verdad? Que fue el propósito de toda su vida, van a alcanzar plenitud. Su corazón, su alma va a estar llena, pero en realidad no lo llena, ¿verdad? Ese tipo de cosas no llenan nuestra alma, porque no estamos cumpliendo con el propósito que Dios nos ha dado verdaderamente en esta tierra. Y nuestro Señor Jesús nos dice cuál es el propósito de nosotros como creyentes en Cristo al estar en esta tierra. Quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, y en el capítulo 28, versículos 19 al 20, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Hermanos queridos, amigos, necesitamos recordar esta realidad en nuestras vidas. Hay un propósito mayor del que estás ejecutando hoy. Como cristianos estamos de repente invirtiendo nuestro tiempo, nuestras energías, incluso el dinero en cosas que nos alejan del propósito de Dios.
pero es importante que nosotros podamos comprender el propósito por el cual estamos en esta tierra. Y déjenme decirle algo, mis queridos hermanos, y no importa lo bonito o hermoso que sea el edificio donde nos estamos congregando, o qué tan hermosas son las alabanzas, las canciones que cantamos al Señor, o lo hermoso de la predicación, ¿verdad? Si nosotros no estamos cumpliendo con el propósito de Dios, ¿verdad? Con el propósito que Dios nos ha dado, que es cumplir con la gran comisión, es decir, el anunciar el evangelio a toda persona, entonces nosotros estamos en una completa desobediencia a Dios. Y miren que Dios ha sido muy bueno, extremadamente bueno con nosotros al darnos más de lo que merecemos. Hermanos queridos, nuestro Dios nos ha dado mucho más de lo que nosotros siquiera hubiéramos pedido. Dios ha sido generoso con cada uno de nosotros, pero necesitamos usar todo lo que Dios nos ha dado para cumplir con este mandamiento, ir y predicar las buenas noticias a toda persona. Y Dios nos dio tiempo en esta tierra, a pesar de la pandemia, a pesar de lo que hemos vivido como humanidad, Dios aún nos conserva en esta tierra. Usemos el tiempo que Dios nos ha dado para predicar el evangelio. Usemos las fuerzas, las energías que Dios nos ha dado para poder buscar más de aquel que puede darnos la vida eterna, que es nuestro Señor. Pero usemos o invirtamos incluso el dinero que Dios nos ha dado para engrandecer su reino, mis hermanos queridos, para dar, para sembrar, para dar al reino de nuestro Dios, porque Él nos dice en su palabra: vayan y hagan discípulos a las naciones, prediquen el evangelio a toda persona, prediquen de la vida eterna, prediquen de aquel que les puede dar la vida eterna, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy como iglesia necesitamos entender esto, necesitamos recordar, necesitamos cumplir con el mandamiento de nuestro Dios. Pero para que podamos cumplir con este mandamiento, necesitamos al Espíritu de Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Pero hoy quiero comenzar de esta manera y quiero decirte que tú necesitamos comprender que hay dos eventos maravillosos que todo cristiano tiene que experimentar. Necesitamos tanto del bautismo del Espíritu Santo como de la llenura del mismo Espíritu de Dios. Hoy más que nunca es necesario que nosotros podamos comprender la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestras propias vidas, hermanos queridos. Y por esa razón quiero hablar acerca de llenándonos del Espíritu de Dios, mis hermanos. ¿Saben dónde inicia todo? ¿Dónde inicia todo esto del bautismo en el Espíritu Santo? Y ¿saben? Quiero que lo escuches muy bien. Inicia con nuestro Señor Jesús, con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí en el río Jordán. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo, el Espíritu descendió sobre Él como una paloma. Escucha bien. Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, fue bautizado por el Espíritu Santo. Y Él es el primero, ¿verdad? Para que después todos aquellos que hemos creído en Él pudiéramos ser bautizados también por el mismo Espíritu Santo y así ser agregados al cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Quiero que escuche lo siguiente. Mateo 3, versículos 16 al 17 dice: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Jesús es bautizado en ese momento por el Espíritu Santo. La Biblia dice que después el mismo Espíritu lo llevó al desierto donde fue tentado por el diablo. Cristo Jesús nuestro Señor vence esa tentación, pero lleno del Espíritu Santo comienza su ministerio. Y quiero leerte dos textos bíblicos que me parece que son importantes. Yo quiero que tú veas qué es lo que sucede después de que Jesús es bautizado por el Espíritu Santo, pero también es lleno del Espíritu Santo. Hay llenura también del Espíritu de Dios. Escucha esto. Mateo 4:17 dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar:
arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. ¡Wow! Marcos 1, versículos 14 al 15 dice: más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. ¡Wow! Esto es sumamente importante, mis queridos hermanos. Necesitamos tanto del bautismo del Espíritu Santo como de la llenura del Espíritu Santo. Son dos obras diferentes con dos resultados totalmente diferentes. Yo quiero que me permitas hablar un momento acerca del bautismo, porque me parece que es necesario que nosotros lo entendamos. Quiero leerte algunos conceptos. En el idioma griego hay dos verbos que quieren decir bautizar. El primer verbo es bapto, que es la forma común y se traduce como sumergir ligeramente. Pero el segundo verbo es baptizo, que significa que es la forma intensificada y significa generalmente completamente sumergido. Dos verbos. Uno es bapto, otro es baptizo, ¿verdad? Sumergido ligeramente, y el otro sumergido de manera completa. Eso es importante que nosotros podamos comprenderlo. Ahora, el significado primario de la palabra bautismo es ser completamente mojado o sumergido en agua. Cuando el creyente es nacido de nuevo, escúchenme bien, hermanos, es cubierto en las aguas del bautismo, ¿verdad? Y luego se mete en las aguas del bautismo y lo sacamos, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? El Espíritu Santo usa ese símbolo para decir que el creyente está compartiendo la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, tal como las Escrituras lo dicen. Déjame leerte dos textos bíblicos. Colosenses 2:12 dice: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Y después Romanos 6:4 dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Son textos bíblicos muy, pero muy importantes. El bautismo físico del creyente. Cuando nosotros vamos a las aguas del bautismo, ¿verdad? Cuando nos vamos a bautizar, esta ilustración, ¿verdad?, muestra la participación del creyente en la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, como lo dicen las Escrituras. Pero ese bautismo tiene un significado mucho más profundo. Mis hermanos queridos, cuando nosotros nos bautizamos de manera física, es una muestra ante todas las personas que he decidido abrazar a Cristo, que creo en Él, que estoy dispuesta a obedecer sus mandamientos. Es un momento, ¿verdad?, importante en la vida del creyente, donde le muestra a todos que cree en Cristo Jesús, que Él es su Señor y Salvador y que va a obedecer la palabra del Señor. Pero saben, mis queridos hermanos, nos bautizamos en el nombre del Dios Trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también en las aguas del bautismo recibimos el perdón de nuestros pecados. Escucha esto. Marcos 1:4 dice: Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Una vez que vamos al arrepentimiento, aceptamos a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, entonces muchos hemos decidido bautizarnos, hacer una muestra pública ante las personas que creemos en Cristo Jesús. Somos perdonados de nuestros pecados, pero hay cosas mucho más grandes todavía que están sucediendo. Por el bautismo, el creyente ha sido enterrado y sepultado con Cristo.
No es que sea de una manera física, sino que en el Espíritu nosotros estamos siendo sepultados con Cristo. Lo dice Romanos 6:4. Cuando dice porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Pero ahora, quiero que escuchen lo siguiente, mi querido hermano. Es por el bautismo, hermanos queridos, que ahora nuestra vida se encuentra escondida en Cristo Jesús. Y esto es algo extraordinario. Quiero, por favor, leerte 2 textos bíblicos, y tú lo tendrías que anotar ahí en un lugar o subrayarlo en la Biblia, porque son importantes. Colosenses 3:3 dice: pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Wow! Un texto bíblico extraordinario. Ahora escucha esto. Gálatas 3, versículo 27, dice de la siguiente manera: y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. ¡Wow! Una vez más. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Todos los que han sido unidos a Cristo en el bautismo físico, cuando le dijimos a todas las personas que hemos aceptado a Cristo Jesús, que vamos a seguir sus enseñanzas, fuimos sumergidos y sacados de esa agua compartiendo la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero hay algo mucho más grande todavía. El Espíritu de Dios viene y nos bautiza en el momento que aceptamos a Cristo Jesús. Pero es el Espíritu Santo quien trae una nueva naturaleza a nosotros. ¿Te das cuenta lo que dice el texto bíblico, verdad? Se ha puesto a Cristo como si se pusiera ropa nueva. Este texto bíblico es maravilloso. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza, indica que nuestra vieja naturaleza pecaminosa ha llegado a su fin. Llegó el fin de nuestra naturaleza pecaminosa y es reemplazada con una nueva naturaleza, la cual es de Cristo, la vida de Cristo en nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? Bautizar es sumergir al cristiano brevemente en las aguas, porque el cristiano no se queda ahí. Cuando vamos al bautismo nos sumergen, ¿verdad? Y luego nos sacan, no nos dejan en el agua para morir, ¿verdad? Nos sacan, somos sacados de ese lugar. Pero cuando el creyente es bautizado por el Espíritu Santo, este es llevado de manera espiritual a formar parte de la familia de Dios. ¿Te das cuenta de ello? De la familia de Dios, porque tiene una nueva naturaleza que es la naturaleza de Cristo, y entonces gozamos del perdón de nuestros pecados, y esto fluye, ¿verdad, hermanos queridos? Como resultado de la muerte sustitutoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero ese bautismo del Espíritu Santo es permanente. Viene y nos bautiza con su Espíritu Santo, nos lleva a formar parte de la familia de Dios, mis hermanos queridos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Es la obra del Espíritu Santo que nos lleva a ser parte de este hecho maravilloso, ¿verdad? El Espíritu Santo hace todo lo posible. Hace todo esto simplemente por el hecho de que el creyente ha creído en Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, hermanos queridos. Estas palabras son realmente maravillosas, ¿saben? Yo espero que usted pueda comprender perfectamente esta diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Mientras que el Espíritu Santo nos bautiza, ¿verdad? Nos lleva de manera espiritual. Escúchalo bien, hermano querido. Nos lleva de manera espiritual a formar
parte de la iglesia, a formar parte del cuerpo de Cristo, a formar parte de la familia de Dios de una manera espiritual. No de la manera como nos vemos congregados en la iglesia, sino que es algo mucho más profundo. Pero ¿sabes? La palabra del Señor nos muestra que antes de que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo, volviera a la eternidad que compartía con el Padre, Él hizo dos promesas importantes. Y quiero leerte estas dos promesas. La primera de ellas se encuentra en Hechos 1, versículo 5, que dice: Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esas son las palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Yo quiero que veas las siguientes palabras. Primero dice, bautizados con el Espíritu Santo, que es un paralelo al inicio de la palabra cuando dice Juan bautizaba con agua, lo cual claramente quiere decir, ¿verdad?, cuál es el propósito. Bautizar con el Espíritu Santo y bautizar en agua son muy similares. Los dos bautizos, escúchame muy bien, los dos bautizos son procedimientos u obras del Espíritu Santo, ¿verdad?, para entrar y formar parte de la familia de Dios, de la novia de Cristo. Los dos, ¿verdad? El bautismo en las aguas, pero el bautismo del Espíritu Santo nos llevan a formar parte de la familia de Dios. Pero el Espíritu Santo lo hace de una manera espiritual. Nos lleva a ser miembros del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la segunda promesa? Quiero que escuches, por favor, Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Te das cuenta de eso? La segunda promesa. ¿Cuál es el propósito de la llenura del Espíritu Santo? El texto bíblico lo dice, escúchalo muy bien. El propósito de la llenura del Espíritu Santo es que nosotros seamos testigos. Testigos de Jesucristo, hablar de Jesús a toda persona, es decir, compartir las buenas nuevas, llevar a cabo la gran comisión a los que están cercanos, pero también hasta lo último o lo más recóndito de la tierra. Quiero que entiendas perfectamente la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. En el versículo 5 de Hechos 1, nuestro Señor Jesucristo enfatiza que la obra del Espíritu Santo al bautizar a los creyentes tiene como finalidad llevar a los creyentes a ser parte de la familia de Dios, ¿verdad? Nos lleva, hasta ese momento no éramos parte de la familia de Dios, no éramos parte del cuerpo de Cristo, pero cuando el Espíritu Santo nos bautiza, nos pone en un lugar, nos da una posición como hijos de Dios y llegamos a ser parte de la familia de Dios. Pero en el versículo 8 de Hechos 1 nos muestra la llenura, el poder. Esto es la llenura del Espíritu Santo, el poder para servir a la iglesia, mi querido hermano. Pero quiero que entiendas una cosa. El bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez en la vida del creyente. No es que el Espíritu Santo nos anda bautizando siempre, a cada rato. No, es solo una vez en la vida del creyente. Primera de Corintios 12:13 dice: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. ¿Te das cuenta de eso? Una sola vez. Fuimos bautizados por el Espíritu Santo una sola vez en el momento que creímos en Cristo Jesús. Pero la llenura del Espíritu Santo, esta experiencia puede repetirse una y otra vez
en la vida del creyente. Desde el inicio que somos bautizados, vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Que muchos fueron llenos del Espíritu Santo en el mismo momento que fueron bautizados, pero la experiencia de la llenura tenemos que hacerla constantemente. Y escucha lo que dice Efesios 5:18. Dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. Este texto bíblico es muy importante. Aquí el verbo griego para llénense o para llenarse quiere decir vez tras vez o frecuentemente. ¿Saben? Esto explica lo siguiente. El apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso y él comienza a predicar el evangelio. Las personas de ese lugar creyeron en el Señor Jesucristo, fueron bautizados con el Espíritu Santo, posteriormente llenos del Espíritu Santo, pero Pablo después les dice que deben seguirse llenando frecuentemente. Escuchen lo que dice Hechos 19, 5 al 7. En cuanto oyeron esto, es decir, las buenas noticias, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Bautismo del Espíritu Santo, y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Habían 12 hombres en total. Llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? El hecho, hermanos queridos, es que todos los que son cristianos, los que han creído y confesado a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de su vida de manera genuina, de manera sincera, ya han sido bautizados por el Espíritu Santo. Justo en el momento que creímos, fuimos bautizados por el Espíritu de Dios. Y ese hecho nos coloca, nos da una posición como hijos y nos lleva a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero muchos cristianos, si no es que una gran mayoría, un gran porcentaje, todavía no han experimentado la llenura del Espíritu Santo. Escuche muy bien esto. Por una parte, el bautismo con el Espíritu Santo, escucha, nos lleva a ser miembros del cuerpo de Cristo. Establece una posición para el creyente. Este bautismo ocurre una sola vez por toda la eternidad y es incondicional. Se da después de recibir a Cristo. Eso es por una parte. Pero por otra parte, la llenura del Espíritu Santo es para que el creyente sea guiado por el Espíritu Santo, lo llene de poder, le dé vida y libertad. Esta llenura puede expresarse y gozarse muchas veces en la vida del creyente. Puede disfrutarse en diferentes ocasiones porque es una obra diaria del Espíritu Santo, pero esta es condicional. La llenura, para que estemos llenándonos constantemente del Espíritu de Dios, necesitamos de la obediencia, de la fe y de la oración. Hermano querido, cada uno de nosotros tiene que comprender todo esto, ¿verdad? Cuando recibimos al Señor Jesús, a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, fuimos bautizados. El Señor nos hizo miembros, parte de su familia. Pero debemos de tratar de repetir, no debemos de tratar de repetir ese evento. He escuchado a muchos creyentes, a muchos cristianos pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Pero si tú ya creíste en Cristo Jesús de manera genuina, debes de saber que ya has sido bautizado por el Espíritu de Dios. Y no tienes por qué repetir ese evento. Pero lo que sí debemos de procurar como creyentes es de llenarnos constantemente del Espíritu de Dios. La llenura del Espíritu Santo. Debemos orar al Espíritu de Dios para que Él nos llene con su poder. Escucha lo que dice Lucas 11:13. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Necesitamos de la llenura más que nunca.
Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos poder. Necesitamos recordar a diario la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa obra redentora. Y el único que nos lleva a ese recordatorio, a pensar en Cristo Jesús, a apreciar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, es el Espíritu Santo. Necesitamos poder del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo para ser valientes, para predicar el Evangelio. Cuando el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo, Él decía, Él predicaba, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca, mis queridos hermanos. Un avivamiento, un nuevo despertar. Pero ese nuevo despertar va a llevarnos a predicar el Evangelio, va a llevarnos a tener valor. El Espíritu Santo en nuestras vidas va a guiarnos a toda verdad. Hermanos queridos, hoy más que nunca necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Necesitamos clamar, necesitamos orar. La iglesia de Cristo necesita despertar, llenarse de poder, pero no para ser fanfarrones, no para que nosotros estemos parándonos el cuello de que tenemos poder. Nosotros somos seres humanos, somos creados por Dios y no tenemos poder alguno. Pero la Biblia dice que el poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos es el mismo poder que habita en nosotros. No somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros. Y el poder, ¿recuerda qué dice la palabra? El nombre sobre todo nombre. Pidan todo en mi nombre, dijo Jesús, y así se hará, ¿verdad? Se cumplirá lo que pidan, pero en el poder está en el nombre del Señor Jesucristo, y es el Espíritu Santo el que está obrando hoy en nuestras vidas. Hoy ha llegado el tiempo de cumplir con nuestro propósito. El propósito por el cual fuimos puestos en esta tierra, por el cual tú y yo aún estamos vivos después de esta pandemia, ¿verdad? Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo, al Consolador, y cumplió con su palabra. Por supuesto que la cumplió. Quiero terminar leyendo lo siguiente. Juan 14, versículos 15 al 21. ¿Qué dice? Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive en ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¡Wow! Es el Espíritu Santo el que está hoy entre nosotros, mis hermanos queridos. Cristo Jesús está en el lugar de honor, a la derecha del Padre, y desde ahí intercede por nosotros. Pero Él se aseguró de que nosotros no quedáramos como huérfanos, no quedáramos abandonados, sino que el Padre envió al abogado defensor, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios entre nosotros. Hoy es el tiempo de llenarnos del Espíritu de Dios. Hemos sido bautizados, hemos sido puestos en el lugar de hijos, hermanos queridos. Tenemos una posición maravillosa y privilegiada de parte de Dios. Goza de tu identidad como hijo de Dios, pero ahora comienza a llenarte, comienza a orar, comienza a decirle al Espíritu Santo: lléname de ti, lléname con tu poder. Te necesitamos a ti, Espíritu Santo. Hoy ha llegado el tiempo para cumplir con la gran comisión. Si tú eres cristiano, si tú me estás viendo, hoy es el tiempo de levantarnos, de tomar valor y predicar la verdad del Evangelio. Y la verdad es que solo hay uno que salva, y es Cristo Jesús,
nuestro Señor. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias porque lo que nos muestras en ella es verdad. Cristo Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, pero Él nos dio un mandato, Él nos dio un mandamiento, que vayamos y prediquemos el Evangelio, que hagamos discípulos a todas las naciones, pero también nos dijo que Él nos bautizaría, que el Espíritu Santo nos bautizaría, pero también nos llenaría y nos daría poder. Dijiste antes de partir, antes de irte de esta tierra, que dentro de algunos días los discípulos recibirían poder, y cuando recibieran ese poder serían tus testigos. Y yo quiero ser tu testigo. Yo quiero ir y predicar el Evangelio. Dame poder, dame valor, dame fuerzas, las palabras, porque sabemos que solo tú, Santo Espíritu, puedes llevar a las personas al arrepentimiento, a volverse a Dios y a disfrutar de la vida eterna. Gracias, Señor. Te amamos con todo el corazón. Te ruego por tu iglesia. Bendícela, te lo suplico en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios, sobre mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Oh, con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo. Mis hermanos queridos, que el Señor los bendiga a todos. Les mandamos un fuerte abrazo, que tengan una semana extraordinaria. Somos el Centro Cristiano Hogar de Adoración, y su servidor, el pastor Roy Bautista, les manda un fuerte abrazo y les digo que el Señor los bendiga grandemente. Te quiero conocer, más de ti conozco. Decláralo con tu voz, dile a ti, solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Quiero conocer más de